Este mes nosotros nos enfocamos a cuestión de endocrinología y tenemos el gusto de tener a la doctora Ana Lilia Munguía Moreno. Ella es especialista en endocrinología, egresada de Medicina General de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y la especialidad la realizó en endocrinología en el Centro Médico Nacional Siglo XXI. Actualmente está adscrita al Hospital Centenario de la Revolución Mexicana del ISSSTE. Para nosotros es un gusto y un honor tenerla aquí, doctora. La verdad, es bueno saber que tenemos nuevos endocrinólogos aquí en Morelos y de buena calidad y egresados de un lugar tan bonito y tan especial y que forma gente muy bien de Centro Médico Nacional Siglo XXI. Le dejo la palabra. Usted nos da la pauta si podemos interrumpirla durante su ponencia o al final las dudas y preguntas que tengan nuestros compañeros. Gracias, doctora. Le dejo la palabra. Muchas gracias, doctora. Muy buen día y gracias por la invitación al Colegio de Medicina Familiar de Morelos. Bueno, pues vamos sin más preámbulo a iniciar con la charla. Yo estoy totalmente de acuerdo en que si hay dudas en el transcurso de la plática, puede haber interrupción, no hay ningún problema. Incluso nos puede ayudar a que no quede alguna duda, digamos, en el aire o a que las dudas puedan estar o las respuestas puedan estar en contexto en ese momento. Igual, si alguien prefiere guardar su pregunta y al final plantearla, es totalmente válido también, ¿correcto? Bueno, vamos a empezar con la charla. Y vamos a platicar acerca de la patología tiroidea en el adulto mayor. Vamos a enfocarnos no al diagnóstico especial o digamos general de todas las enfermedades o de toda la patología tiroidea en general, sino que vamos a repasar algunas cosas importantes, pero nos vamos a enfocar en aquellas claves que nos van a ayudar a hacer diagnósticos, tratamiento y seguimiento en esta población, en el adulto mayor que es tan especial. Hay que recordar que el envejecimiento va a traer consigo cambios fisiológicos de forma global. La tiroides no es la excepción. A nivel tiroideo, muchos autores han reportado que vamos a tener cambios asociados a la pérdida de células foliculares, hasta cierto punto pérdida de tejido tiroideo, y esto con el transcurso del tiempo se va a traducir en un proceso de envejecimiento que afecta a la glándula tiroides. Se ha postulado que en las personas que son mayores de 65 años de edad podemos encontrar cambios fisiológicos al momento de que realizamos un perfil tiroideo que incluyen, por ejemplo, el aumento de la TSH, principalmente en mujeres. En hombres este aumento de TSH es menos marcado, pero en mujeres aumenta la hormona estimulante de tiroides y también desciende la hormona T4 libre. Y aquí podemos tener cierta divergencia. Podemos tener aquellos expertos que dicen que este proceso incluye que la glándula tiroides ya no está trabajando al 100% de su capacidad y que incluso han llegado a postular algunos colegas endocrinólogos que probablemente a partir de cierta edad todos pudiéramos requerir ayuda, por así decirlo, o cierta sustitución de hormonas tiroideas, mientras que otro grupo de expertos considera que estos cambios fisiológicos son un descenso en nuestro metabolismo basal que se acopla a la edad, que se acopla al daño o a la reducción en el funcionamiento que también sufren otros órganos y que por lo tanto no requiere absolutamente ninguna intervención. Entonces, bueno, tenemos ahí las dos grandes opiniones. Se ha descrito ya por diversos estudios y en diversas regiones que hay una mayor prevalencia de hipotiroidismo, hipertiroidismo e incluso neoplasias tiroideas conforme aumenta la edad de la población. Y también aquí podemos tener la controversia respecto a la necesidad de realizar un tamizaje
en la población mayor de 65 años de estas patologías tiroideas. Y también aquí las asociaciones de endocrinología no se han puesto de acuerdo. Hay algunas que nos recomiendan que a partir de los 65 y otras que a partir de los 70 años de edad realicemos perfiles tiroideos a la población en general mayor de 65 años, y que si las pruebas tiroideas son normales, repitamos este tamizaje cada 3 a 5 años. Esta variante de tiempo depende de cada asociación, de si es la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos, la Asociación Europea, etcétera. También tenemos la recomendación por otras organizaciones de no realizar un tamizaje en la población general. Hay muchas organizaciones que consideran que no hay costo-beneficio de realizar dicho tamizaje y bueno, todavía no tenemos como que un punto de vista estandarizado y probablemente no lo tengamos tan pronto como quisiéramos porque tenemos pocos estudios con grandes volúmenes de pacientes y un largo seguimiento en esta etapa de la vida, en el adulto mayor. Los síntomas de las enfermedades tiroideas se traslapan con aquellos cambios y con aquellos síntomas que podríamos tener únicamente por el envejecimiento en sí. Por ejemplo, si nuestros pacientes se presentan a la consulta con astenia, con arritmias, con apatía o con fatiga, pues probablemente muchas de las veces podamos achacarlo simplemente al proceso de envejecimiento, al deterioro cognitivo, al deterioro muscular y a comorbilidades o complicaciones de otras patologías como la hipertensión, diabetes, etcétera. Entonces es difícil discernir simplemente por síntomas cuál es aquel paciente que está cursando con un trastorno tiroideo. Y aquí una recomendación bastante fuerte es que ante la duda de que el paciente pudiera tener una enfermedad tiroidea, hacer el perfil tiroideo, no obviarlo, ni obviar los síntomas que presentan nuestros pacientes. Y bueno, decíamos que vamos a tener cambios en los niveles de hormonas tiroideas asociados a la edad. El que más se ha descrito, pues es el incremento de la hormona estimulante de tiroides con el descenso de T4 libre. En esta tabla nos muestra de forma, digamos, global, algunas de las características propias del adulto mayor en cuanto a diferentes patologías tiroideas. Por ejemplo, en el caso del hipertiroidismo manifiesto, pues vamos a tener que hay menos síntomas de los síntomas clásicos de la presentación del hipertiroidismo y que es más común el que el paciente se presente con hipertiroidismo apático. También vamos a tener que en el adulto mayor el desarrollo de fibrilación auricular o arritmias en general y osteoporosis es más frecuente en el caso del hipertiroidismo. El aumento de la tasa de efectos adversos de los fármacos antitiroideos también en este grupo de edad es importante que lo consideremos, que lo tengamos en cuenta. Y también en aquellos pacientes que requirieran un tratamiento quirúrgico para el hipertiroidismo, pues simplemente por edad y las diferentes comorbilidades de los pacientes, vamos a tener mayor riesgo quirúrgico o mayor morbimortalidad. En cuanto al hipertiroidismo subclínico, pues también tenemos algunas consideraciones, sobre todo el tratar cuando la TSH es persistentemente menor de 0.1, pero vamos a ver algunos detalles en el transcurso de la charla. Y del hipotiroidismo manifiesto, recordar que el mixedema o coma mixedematoso es de presentación clásica en el adulto mayor y es uno de los objetivos del tratamiento del hipotiroidismo en los pacientes en este grupo de edad. Evitar que los pacientes lleguen a la presentación de coma mixedematoso.
También la forma en que iniciamos la levotiroxina tiene sus particularidades. En casos de hipotiroidismo subclínico, también tenemos algunas recomendaciones para el inicio del tratamiento de forma segura en este grupo de edad. En cuanto a cáncer tiroideo, se ha visto que los adultos mayores tienen con mayor frecuencia la aparición de nódulos tiroideos o la detección. Hay algunos colegas que no es probablemente que aumente su aparición, sino que es un grupo de edad en que la detección ya es más frecuente. Ahí también puede haber controversia. Lo cierto es que se describe con mayor prevalencia la presencia de nódulos tiroideos, y en caso de que se trate de un cáncer tiroideo, vamos a tener mayor riesgo de recurrencia y mayor mortalidad en los pacientes con cáncer de tiroides. Vamos a empezar a comentar algunos casos, si les parece bien, para como tratar de ilustrar un poquito mejor lo que vamos revisando en el transcurso de la plática. Este primer caso clínico es sobre una paciente Lulu de 70 años. Ella tiene el antecedente de diabetes mellitus tipo 2, tiene 25 años de diagnóstico. También tiene hipertensión arterial sistémica, 20 años de diagnóstico de la hipertensión. Bastante clásico en la presentación de nuestros pacientes. Vamos a tener con Lulu, que tiene también dislipidemia mixta y antecedentes de cardiopatía isquémica crónica, 5 años de seguimiento a partir del evento, ya con un cateterismo y portadora de stent. Y la multifarmacia, ¿sí?, que es tan frecuente en nuestros pacientes en este grupo de edad. Ella utiliza insulina glargina, linagliptina, liraglutida, telmisartán, metoprolol, atorvastatina con ezetimiba, ciprofibrato y omeprazol, nada más. Llama la atención en sus consultas de seguimiento que se queja de fatiga, dolor articular, mialgias, palpitaciones, disnea ocasional, principalmente de esfuerzo, parestesias en manos y pies, malestar general, menor energía, para sus actividades cotidianas. Sus familiares la notan decaída. Dicen, vemos a Lulu decaída, no la vemos igual que siempre. Así, probablemente solo con estos datos, pues tiene algunos síntomas que nos podrían sugerir hipotiroidismo, pero tiene muchos otros que podríamos achacar simplemente a su edad, a la multifarmacia que Lulu tiene y a las comorbilidades o complicaciones de las patologías crónicas que tiene Lulu. Entonces, bueno, con esta sintomatología, debido que decíamos los síntomas se van a traslapar, la única manera en que estos síntomas generales o inespecíficos podemos discernir si se tratan o no de patología tiroidea es realizando un perfil tiroideo, ¿sí? Entonces no debemos de obviar síntomas, no debemos de obviar el perfil en sus laboratorios y gabinete. Llama la atención que tiene un adecuado control glucémico, los lípidos están en metas de control, su tasa de filtración glomerular es de 70 mililitros minuto. Digo, para las comorbilidades y la edad que tiene Lulu, bastante decente, podríamos decir. No tiene anemia, Lulu. Otra patología importante en este grupo de edad, cuya sintomatología nos puede confundir bastante. Cardiograma no muestra cambios respecto a los previos, los cambios crónicos que ya de por sí los previos venían demostrando, y la radiografía de tórax solo muestra cardiomegalia grado 1. Entonces no tenemos en Lulu descontrol de sus patologías, comorbilidades, que nos explique los síntomas que Lulu tiene
aparte pues del proceso mismo de envejecimiento. Motivo por el cual se decide pues hacerle su perfil tiroideo. En la exploración física no hay bocio, no hay nódulos, lo cual es bastante frecuente también en este grupo de edad, el que la aparición del bocio es a veces menos, o el que el hipotiroidismo o el hipertiroidismo se presenten con bocio es menos frecuente. Y bueno, el perfil tiroideo nos muestra la hormona estimulante de tiroides en 10.8. La hormona tiroidea T4 libre en 0.74. Es importante recordar que para hacer, basta con que tengamos la medición de la mayoría de los laboratorios. Si nosotros a nuestras solicitudes solamente le ponemos perfil tiroideo, la mayoría de los laboratorios van a procesar TSH, T4 total y T3 total. Es bien importante añadir a nuestras órdenes T4 libre. De otra forma, el kit básico, por así decirlo, para el procesamiento de las hormonas tiroideas no lo incluye y el laboratorio muchas veces no lo va a realizar. Hay otros laboratorios donde uno pone perfil tiroideo y procesan todas las hormonas, pero en muchos es importante añadir T4 libre. Entonces, en esta paciente podemos ver que la hormona estimulante de tiroides está elevada y tenemos T4 libre y T4 total disminuidas. Es la presentación clásica en el perfil tiroideo, los cambios clásicos del hipotiroidismo primario, ¿de acuerdo? TSH por encima del rango, con T4 libre y T4 total bajas. Entonces, en Lulú no nos quedaría duda, tenemos el diagnóstico de hipotiroidismo primario, ¿correcto? Y el hipotiroidismo primario de Lulú entra en lo que conocemos como hipotiroidismo manifiesto, porque el perfil tiroideo nos muestra TSH elevada con T4 libre reducida. Y el siguiente paso sería el tratamiento. El tratamiento definitivamente deberá de ser con levotiroxina. ¿Y cuál será la dosis inicial? ¿Qué dosis le vamos a empezar a Lulú? Bueno, pues vamos a revisarlo a continuación. Vamos ahora a hablar algunas particularidades del hipotiroidismo en el adulto mayor. Diversos estudios han evaluado cuál es la prevalencia del hipotiroidismo en este grupo de edad. Aquí tenemos los estudios que existen o de los más importantes, de los que han incluido mayor número de participantes, la edad de los participantes en los diferentes estudios, las mediciones que se hicieron para determinar la presencia del hipotiroidismo, y aquí nos del hipotiroidismo manifiesto como del hipotiroidismo subclínico. Y vemos cómo la prevalencia del hipotiroidismo ya en general ronda desde el 8 y se ha reportado incluso hasta el 16% en este grupo de edad. Es un grupo de edad en que la aparición del hipotiroidismo subclínico es considerablemente más frecuente. Y es precisamente el hipotiroidismo subclínico en el que podemos tener más dudas respecto al tratamiento y al seguimiento. En cuanto al hipotiroidismo manifiesto, exclusivamente hipotiroidismo manifiesto, pues se ha reportado en estos estudios, ¿sí? Una incidencia variable un poquito respecto a la población, pero al igual que en el adulto o el adulto joven, vamos a tener una mucho mayor incidencia en mujeres que en los hombres. ¿De acuerdo?
Eso no cambia con respecto a la edad. Los síntomas de hipotiroidismo sabemos que son inespecíficos y ya habíamos comentado, incluso son más difíciles de discernir en cuanto a la fatiga, la piel seca, la menor concentración, pues decíamos que los podemos muchas veces asociar simplemente al proceso de envejecimiento. La presentación o la aparición de depresión y de anemia en este grupo de edad también hace difícil el que nosotros podamos discernir entre la sintomatología de los pacientes y por lo tanto el diagnóstico requiere la medición de TSH y T4 libre, ¿de acuerdo? Recuerden que en hipohipertiroidismo no podemos hacer diagnóstico solo con sintomatología. Nunca debemos de iniciar tratamiento empírico. Siempre el diagnóstico debe de realizarse con perfil tiroideo. Y el perfil tiroideo nos puede arrojar el diagnóstico de hipotiroidismo primario manifiesto, decíamos, con la presentación de TSH elevada y T4 libre baja, como es el caso de Lulu. El hipotiroidismo subclínico, donde vamos a encontrar la TSH elevada, pero la T4 libre en el rango normal, o hipotiroidismo central o secundario, donde vamos a encontrar TSH normal y T4 libre baja. En los casos de hipotiroidismo central, los expertos nos recomiendan repetir el perfil tiroideo, al menos tener 2 mediciones que mantengan el mismo patrón para corroborar que se trata de hipotiroidismo central, sobre todo porque es el más raro de todos y se asocia a patología pues hipofisaria o hipotalámica. Las causas de hipotiroidismo en este grupo de edad, en el adulto mayor, no difieren de las causas de hipotiroidismo en población general. La principal será autoinmune, pero podemos tener también la deficiencia o sobrecarga de yodo, ablación con yodo 131, el hipotiroidismo inducido por fármacos como amiodarona, que se utiliza frecuentemente como antiarrítmico también en este grupo de edad, o el uso de litio. Vamos a tener el hipotiroidismo central y hipotiroidismos transitorios, ¿de acuerdo? También en este grupo de edad es importante mencionar que sobre todo en los pacientes hospitalizados o que cursan en el momento con una enfermedad grave o con agudización de las patologías o comorbilidades que ya presentan, podemos encontrar a veces un patrón del síndrome de T4 baja que antes conocíamos como eutiroideo enfermo. Entonces, estos cambios fisiológicos que acompañan a los padecimientos graves crónicos o a la agudización de las enfermedades de nuestros pacientes pueden también ocasionarnos confusión al momento de interpretar los perfiles tiroideos. El objetivo de tratamiento del hipotiroidismo es mejorar la sintomatología del paciente, evitar, decíamos en este grupo de edad, que nuestros pacientes lleguen a la presentación de mixedema o coma mixedematoso, que es la forma más grave del hipotiroidismo. Debemos de evitar la sobredosificación durante el tratamiento de hipotiroidismo en este grupo de edad, ya que diversos estudios nos han demostrado que la TSH suprimida o la T4 libre elevada aumenta la mortalidad. Entonces, debemos de ser cautos y debemos de tener paciencia en el tratamiento de los pacientes adultos mayores. El tratamiento será con levotiroxina, decíamos, no, esto no cambia obviamente, es la hormona que tenemos para sustitución. La dosis inicial habitual de levotiroxina es de 1.6 microgramos por kilogramo de peso. Cabe señalar, yo siempre
tengo este comentario cuando tenemos charlas de colegas. Cabe señalar que esta dosis, y esto es importante como que nos quedemos con esta idea, que esta dosis nunca nos queda bien. Esta dosis es una guía. Esta dosis nos ayuda con el cuánto le dejo, ¿sí? De primera intención. Pero esta dosis nunca pega a la primera, o pocas veces pega a la primera. Entonces, una parte bien importante del seguimiento del paciente con hipotiroidismo es realizar los perfiles o el perfil de control cada vez que hacemos un ajuste de dosis. Esa es la clave para llevar al paciente a la dosis o al requerimiento que ese paciente tiene y ya de ahí poder tener una dosis de mantenimiento. Nos sirve como guía entonces, pero si lo tomamos como una regla de inicio de dosis y creemos que por haberla calculado de esta forma va a quedar bien y ya no damos seguimiento al paciente, seguramente nos vamos a equivocar. Entonces, esta dosis es la que se recomienda en el adulto, en el adulto joven, pero en el adulto mayor tenemos la controversia respecto a iniciar con una menor dosificación. Muchos expertos nos sugieren iniciar con una dosis de 50 microgramos al día, aun cuando si hacemos el cálculo por el peso del paciente, la dosis fuera mayor, nos recomiendan iniciar en 50 microgramos al día e ir haciendo incrementos de forma gradual y poco a poco llevar al paciente a su nivel de TSH normal. ¿De acuerdo? Estos incrementos graduales pueden ser de 25 a 50 microgramos semanales. O sea, le voy a aumentar 25 microgramos por semana, no diarios. Si hacemos incrementos de dosis muy drásticos, seguramente vamos a llevar a los pacientes a una sobredosificación. Decíamos, esto se ha asociado a mayor mortalidad, además de todos los síntomas que acompañan a la sobredosificación en este grupo de edad, ¿de acuerdo? Se ha descrito como complicaciones del inicio del tratamiento de levotiroxina en el adulto mayor la aparición de isquemia miocárdica y de arritmias. En cuanto a isquemia, se postula que el mecanismo incluye que el ventrículo todavía no tiene, en el paciente hipotiroideo, al iniciar la dosificación de levotiroxina, todavía no tiene la función total para suplir la demanda de oxígeno de los órganos que ya tienen la cantidad de hormona tiroidea adecuada o más hormona tiroidea que cuando el paciente estaba sin tratamiento. Y entonces esta discrepancia entre la demanda y lo que la capacidad ventricular puede suplir, puede llevar a la presentación de isquemia miocárdica. En estos casos nos sugieren reducir la dosis de levotiroxina e ir haciendo los aumentos igual, graduales. Se considera más seguro para el paciente mientras que tenga un tratamiento que se está vigilando, el que nos tardemos varios meses en llevarlo a la cifra de TSH meta del paciente, a que hagamos un aumento en la dosis de levotiroxina muy rápida y el paciente corre el riesgo de isquemia y de arritmias también. No se ha demostrado, al igual que en otros grupos de edad, la ventaja de tratar a los pacientes con una combinación de T3 y T4. La liotironina es T3. En el mercado tenemos al menos un fármaco que trae en la misma tableta T3 y T4, pero la proporción que contiene de T3 y respecto a T4 dista mucho, es muy diferente de la proporción fisiológica de producción de T3 y de T4 por nuestra glándula tiroides. Entonces, salvo circunstancias muy especiales, ¿sí?
que tengamos sospecha de cierta resistencia periférica o central a las hormonas tiroideas, que tengamos sospecha de que no hay una adecuada conversión de T4 a T3 por falla en desiodinasas. De otra forma, la mayoría de los pacientes los vamos a poder controlar bastante bien simplemente con T4. Dar T3 de forma directa en este grupo de edad puede aumentar la tasa de presentación de arritmias. Hay que recordar que cuando sustituimos con T4, cada tejido, cada órgano va a hacer la conversión de T4 a T3 a la velocidad o a la tasa que lo requiere. Mientras que si nosotros damos T3 de forma directa, esta va a ir a actuar directamente en sus receptores. Y esto nos puede llevar de forma más fácil a la presentación de las complicaciones del tratamiento. El monitoreo de la dosis cada vez que, una vez que iniciamos el tratamiento, perdón, o cada vez que hacemos un ajuste de dosis, es con perfil tiroideo y se realiza entre 6 a 8 semanas posterior al ajuste que hicimos. Hacer perfiles tiroideos previos, por decir a las 2, 3 semanas de que iniciamos la dosificación, no nos va a permitir evaluar de forma correcta el cambio en TSH. Debemos recordar que la meta del tratamiento del hipotiroidismo de forma bioquímica es normalizar TSH. Y TSH, la curva de cambio, toma aproximadamente 4 a 6 semanas en que TSH cambie totalmente y llegue al nuevo nivel que va a llegar. Entonces, si no dejamos este periodo de tiempo y vemos una TSH que todavía está ligeramente alta, nos va a quedar la duda de si realmente no hemos logrado la dosificación que el paciente necesita o si todavía no es suficiente tiempo para que la TSH termine de modificarse. Solo en circunstancias muy especiales, por ejemplo, aquel paciente que requiere un procedimiento quirúrgico que no es urgente, porque siendo una urgencia, pues no se puede contraindicar el procedimiento por un perfil tiroideo, pero aquel paciente que requiere un procedimiento quirúrgico no urgente, pero que a lo mejor ya se reprogramó en varias ocasiones, que en nuestras instituciones no es infrecuente, que el tiempo de quirófano está bastante saturado y queremos que de preferencia ya no se prolongue más la espera, esos pacientes podríamos evaluar un perfil tiroideo a las 4 semanas de haber hecho el ajuste de la levotiroxina para ver si ya llegamos a la TSH que necesitamos. Si el perfil tiroideo de nuestros pacientes es normal, el monitoreo con nuevo perfil tiroideo se realiza a los 6 a 12 meses. ¿De qué depende que yo le pida el perfil tiroideo a un paciente a los 6 meses y a otro a los 12 meses? Bueno, esto también depende un poquito del comportamiento de cada paciente. Hay algunos que tienden a tener una dosis de levotiroxina muy estable durante mucho tiempo y hay otros que su dosis tiende a ser más cambiante. También puede depender de aquellos pacientes que tienen más cambios en sus tratamientos, que su tratamiento cambia con más frecuencia y que suponemos que el añadir o quitar algunos fármacos pueda modificar el metabolismo de las hormonas tiroideas y por lo tanto nos pueda modificar lo que es pues la dosificación de levotiroxina. Pregunta la doctora Carla en el chat, ¿cuál es la meta de TSH control en el adulto mayor? Y todavía no tenemos un consenso. Hasta ahorita las guías lo que nos sugieren es llevar a los pacientes a la meta normal del adulto joven, que es que la TSH esté en el rango que nos pone el laboratorio. Sin embargo, se han tratado de hacer varios estudios para poder saber con mayor certeza si la meta de TSH en el adulto mayor debiera de ser
un poquito más elevada, un poquito más alta. Pero todavía no tenemos la información suficiente para que los expertos nos den una nueva recomendación respecto a la meta de TSH. Aquí también es importante cuando llegamos a la meta de TSH de los pacientes, sobre todo aquellos pacientes que persisten con algunos síntomas que podrían sugerirnos que todavía requieren un poquito más de dosificación, podemos animarnos a hacer incrementos, pero a partir de ahí, incrementos muy, muy mínimos para evitar la sobredosificación y ver si realmente ese incremento impacta en el síntoma, porque puede ser un síntoma asociado a otras patologías, a otras comorbilidades, y que a lo mejor el aumento de TSH ya no va a influir sobre ese síntoma. ¿De acuerdo? También hay algunos que han propuesto que el paciente adulto mayor mantengamos la TSH cercano al límite superior, que habitualmente es 4 o 4.5, varía un poquito con el laboratorio. Realmente esta práctica, cuando se ha evaluado en los estudios cómo le va a los pacientes, no se ha encontrado diferencia entre aquel que la TSH se encuentra, por decirlo así, de la mitad del rango de referencia hacia abajo, o aquellos pacientes que se encuentran con una TSH de la mitad del rango de referencia hacia el límite superior. No se ha demostrado diferencia en calidad de vida, sintomatología, comorbilidades, etcétera. Entonces, hasta ahorita lo que hacemos es mantener, incluso en esta población, la TSH en los límites que nos marca el laboratorio como normales. La dosis máxima de levotiroxina, no tenemos una dosis máxima en ningún paciente. Esto es importante, qué bueno que lo preguntan. El requerimiento de la levotiroxina es sumamente variable y podemos tener pacientes con requerimientos de 25 microgramos al día y pacientes con requerimientos de 300 microgramos al día. No tenemos una dosis máxima. Lo que es importante es llevar al paciente al adulto mayor poco a poco a la dosis que requiere, haciendo, decíamos, incrementos prudentes, graduales. En el adulto joven o en el joven podemos hacer incrementos un poquito más, pues de mayor magnitud, podemos hacer aumentos de hasta 100 o 150 microgramos semanales a veces. También depende del nivel de TSH de partida. Y podemos llevar a los pacientes a la dosis que requieran para mantener su TSH estable. Y esta dosis no tiene tope. Es más o menos como ocurre con la insulina en el paciente, no tenemos una dosis tope. Obviamente, si estamos haciendo incrementos sostenidos de levotiroxina y vemos que el cambio en TSH es mínimo o nulo, entonces nos tenemos que empezar a preguntar qué más está interfiriendo en el tratamiento. Probablemente la ingesta del medicamento no es apropiado. Sabemos que es un medicamento que de preferencia debemos de indicarlo en ayuno con el estómago vacío, ya que muchos alimentos y otros fármacos van a interferir con su absorción. De por sí su absorción es de alrededor del 80%, no se absorbe todo. Entonces, es muy fácil que si ya cambio el pH gástrico, se absorba todavía menos porcentaje de levotiroxina. También tenemos que indagar si el paciente está tomando levotiroxina. Muchas veces estos pacientes tienen tantos fármacos que ya no saben cuál es cuál, ¿sí? Y que ellos dicen que la pastillita blanca, chiquita, redonda, que entonces es importante en pacientes que no vemos mejoría de TSH, aunque hemos estado incrementando dosis, a ver, tráigase todo lo que toma y revisar si efectivamente dentro de lo que ella está ingiriendo diariamente está su medicamento. Y finalmente, digo, son pocos los pacientes, pero en algunos podríamos necesitar de 3
cuando ya la dosis vamos por encima de los 300 microgramos de levotiroxina diarios y TSH no mejora, podemos tener cierta resistencia a hormonas tiroideas o es el contexto, decíamos, de menor conversión de T4 a T3 y es el paciente que se puede beneficiar precisamente de añadir un poco de T3 al tratamiento. Espero que haya quedado más o menos la pregunta. Efectivamente, preguntan si el monitoreo de TSH y T4 libre es cada 6 a 8 semanas. La dosis se incrementa cada 6 a 8 semanas y no cada semana. No, el incremento es cada 6 a 8 semanas. Por ejemplo, en Lulú, vamos a poner el ejemplo de Lulú. Le podemos iniciar una dosis de 50 microgramos por día de levotiroxina. A las 6 semanas hacemos su nueva medición de TSH. Vamos a suponer que su TSH redujo de 10 a 7. Mejoró, pero todavía no está en el rango normal de laboratorio. Podemos hacer otro incremento de 25 microgramos semanales, no diarios. O sea, que va a estar tomando sus 50 microgramos y un día de la semana le podemos dejar 75 o 100 si hacemos un incremento de 25 a 50 microgramos por semana. Entonces, con este ajuste así mínimo, pareciera de risa, pero así es el ajuste, en 6 a 8 semanas repetimos su TSH. Vamos a suponer que de 7 ya vamos a 5. Nos falta todavía un poquito. Ahora ya no va a ser un día, sino 2 días de la semana, que en lugar de tomar 50 microgramos, Lulú va a tomar o 75 o 100. Y repetimos la TSH. Entonces, esto es lo que puede desesperar ocasionalmente al médico o al paciente en este grupo de edad o incluso a la familia, que los incrementos se tienen que realizar de forma gradual. De otra forma, vamos a llevar fácilmente a los pacientes a sobredosificación. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues tenemos otro caso. Otro caso es también Lulú, nada más que ahora, cuando a Lulú le hacemos el perfil tiroideo, nos arroja una TSH de 5.2. Eso es otra Lulú. Mismos síntomas, mismo contexto, solo que en su perfil tiroideo la TSH es de 5.2, no de 10. Y la T4 libre y total están dentro del rango normal. O sea, esto quiere decir que esta Lulú tiene hipotiroidismo subclínico. Y cuando encontramos a un paciente, incluso en el adulto joven, con hipotiroidismo subclínico, viene la disyuntiva de tratar o no tratar. A este respecto, se han hecho varios estudios, ¿sí? Decíamos que el hipotiroidismo subclínico es cuando el patrón en el perfil tiroideo encontramos TSH elevada y T4 libre normal. Afecta entre 8 a 18% de la población mayor de 65 años. Igual, la presentación más frecuente es con fatiga, algunos otros síntomas inespecíficos o incluso sin síntomas. Se ha asociado el hipotiroidismo subclínico a mayor frecuencia de enfermedad coronaria y la disyuntiva, decíamos, es tratar o no tratar a estos pacientes. Y bueno, este es un estudio publicado en el New England donde se evaluó placebo versus levotiroxina en adultos mayores con hipotiroidismo subclínico. Los objetivos primarios, ellos evaluaron si hubo cambios en un test de síntomas de hipotiroidismo, que es el TIPRO, y en un test que evalúa fatiga. También se evaluaron la tasa de eventos cardiovasculares de los pacientes y como objetivos secundarios evaluaron pues cambios en test de calidad de vida, de función cognitiva, test de actividades en su vida diaria, la tensión arterial de los pacientes y pues la aparición de eventos cardiovasculares fatales o no fatales.
Al final se aleatorizaron a placebo levotiroxina 369 pacientes a placebo y 368 a levotiroxina. Hubo un seguimiento a 12 meses, pero también hubo un seguimiento extendido que llegó hasta los 3 años en algunos pacientes. Las características iniciales en el grupo placebo y levotiroxina fueron muy similares, no tenemos diferencias en los dos grupos. Llama la atención, vean cómo es un grupo de edad de ya una proporción importante de ello, hipertensión, osteoporosis. La TSH fue de alrededor de 6 aproximadamente y las medidas antropométricas de los pacientes pues tampoco mostraron diferencia, por ejemplo la circunferencia de cintura. Y bueno, cuando evaluaron los tests de calidad de vida y de síntomas tiroideos que aplicaron los investigadores basales a los 12 meses y en aquellos pacientes que tuvieron el seguimiento, digamos, extendido o prolongado, se dieron cuenta de que no había diferencia ninguna, fue con diferencia estadísticamente significativa. Ni los test de calidad de vida, ni la aparición de eventos cardiovasculares. Lo único que obviamente hubo diferencia pues fue en el nivel de TSH, que en los pacientes que estuvieron con placebo, pues definitivamente la TSH no se modificó, mientras que en los pacientes tratados con levotiroxina llegaron a TSH en promedio de 3.6, 3.7. Pero el tratamiento del hipotiroidismo subclínico pues no ha demostrado, y esto lo comentan diversos autores, en diferentes vida o comorbilidades. Ahora, cuando se evalúan eventos adversos en grupo placebo contra levotiroxina, pues tampoco hubo un factor de riesgo atribuible a la levotiroxina en cuanto a la aparición de eventos adversos. De tal forma que el cuestionamiento o la duda respecto al tratamiento del hipotiroidismo subclínico pues sigue en pie. En el adulto mayor puede ser todavía más controversial, pero vamos a ver qué nos recomiendan los expertos para poder tomar un punto de partida con estos pacientes. Miren, como en menores de 65 años, el tratar el hipotiroidismo subclínico depende tanto de los niveles de TSH, de la presencia de anticuerpos, de la presencia de síntomas. En mujeres, de si desean embarazarse. Entonces, en menores de 65 años, todos estos factores se pueden considerar para decidir si se trata o no se trata el hipotiroidismo subclínico. En mayores de 65 años, mientras que la TSH esté por debajo de 7, no nos recomiendan tratar, nos recomienda vigilar, mantener la vigilancia de esos pacientes con perfiles tiroideos cada 6 meses. En aquellos pacientes que tengan TSH de 7 a 9.9, considerar el tratamiento con levotiroxina para reducir la mortalidad por eventos cardiovasculares. Ahora, en pacientes con TSH mayor de 10, nos recomiendan el tratar el hipotiroidismo para evitar que el paciente progrese de hipotiroidismo subclínico a hipotiroidismo manifiesto, que haya aparición de falla cardíaca, eventos cardiovasculares o que haya mortalidad cardiovascular. Este es como la guía que tenemos ahorita. Ahora, nos recomiendan
en este grupo de edad, en el adulto mayor, iniciar con dosis de 25 microgramos. En el hipotiroidismo manifiesto, acuérdense que era de 50, aquí nos recomiendan iniciar con dosis de 25 microgramos diarios. Algunos incluso nos dicen que podemos iniciar con 12.5 microgramos diarios de levotiroxina. Igual hacer los incrementos de forma gradual, siempre vigilando el perfil tiroideo y evitando la sobredosificación. ¿De acuerdo? Entonces, esto nos puede ayudar a guiarnos en el paciente adulto mayor con hipotiroidismo subclínico. No sé si hasta aquí tengamos alguna duda. Vamos a ver. Por aquí comentaba Angie, se quedó la duda de hace un ratito. Si hay algún parámetro que nos guíe para decir cuánto aumentar o disminuir la dosis. Desafortunadamente, no. No tenemos todavía ninguna publicación que nos diga si la TSH está en de tal a tal rango, auméntale tantos microgramos. Esto tiene que ver con que el requerimiento y por así decirlo, el valor de TSH individual de cada paciente es muy especial, es muy individual, por lo que no ha habido todavía manera de poder generalizar los aumentos del tratamiento, los aumentos o reducciones, perdón, en la dosis de la levotiroxina. Lo que se ha visto que funciona para hacer un tratamiento seguro y además eficaz es hacer incrementos de alrededor de 50 a 100 microgramos semanales o reducciones en la misma magnitud de 50 a 100 microgramos semanales. Y no hay, bueno, y estar ahí pegaditos es un poco de ensayo-error hasta llegar a la dosificación de cada paciente. El siguiente caso es de Alma, de 72 años. Ella tiene antecedente de enfermedad de Parkinson de hace más de 10 años. Ha tenido una evolución lenta, pero con deterioro motor y cognitivo progresivo. En casa notaron, en la casa de asistencia en la que está Alma, notaron que somnolencia y que se queja de palpitaciones y que su frecuencia cardíaca en reposo ronda de 70 a 105 latidos por minuto. Les llamó la atención. Alma no tiene bocio, no tiene nódulos tiroideos, ni tiene evidencia de orbitopatía distiroidea. Cuando hacemos el perfil tiroideo de Alma, nos damos cuenta de que tiene TSH suprimida con T4 libre y T4 total altas. Vean cómo sin los síntomas clásicos de hipertiroidismo, temblor, sudoración, nerviosismo, etcétera, tenemos a Alma simplemente con somnolencia y palpitaciones con hipertiroidismo. Ella tiene diagnóstico de hipertiroidismo. Todo paciente con hipertiroidismo que no tiene datos clínicos de Graves, que no tiene la clínica clásica de Graves, requiere determinar la causa del hipertiroidismo. Y determinar la causa del hipertiroidismo lo podemos hacer con un gamagrama tiroideo. Para hacer el gamagrama tiroideo es importante que el paciente todavía no inicie con los antitiroideos o en su defecto suspenderlos al menos 7 días antes de hacer el gamagrama. Y también la medición de anticuerpos contra el receptor de TSH nos puede guiar en la causa del hipertiroidismo. El adulto mayor con hipertiroidismo, decíamos, no va a tener los síntomas clásicos del adulto joven: diaforesis, palpitaciones, irritabilidad, nerviosismo, pérdida de peso, bocio, piel caliente. Muchas veces esto retrasa el diagnóstico. La afección principal del hipertiroidismo en el adulto mayor será cardiovascular y ósea. O sea, en lo que más impacta el hipertiroidismo es en la aparición de arritmias y osteopenia u osteoporosis. Y aquí sí hay diferencias. A diferencia de la población de los adultos jóvenes, la causa principal de hipertiroidismo en el adulto mayor
es el bocio tóxico nodular o multinodular. O sea, un nódulo funcionante o múltiples nódulos funcionantes. Y estos, la única manera de demostrarlos será con el gamagrama. Recuerden que el ultrasonido tiroideo nos va a decir que hay nódulos, pero no nos dice si son funcionantes o no. El ultrasonido solo nos sirve para evaluar las características de esos nódulos y determinar el riesgo de malignidad. Vemos cómo en los Doctora, pacientes... una duda, perdón que Sí, me interrumpa. En no se cuanto al preocupe. gamagrama, ya ve que ahorita secundario, no sé si a la pandemia o al aumento en el número de derechohabientes, hemos visto que hay un retraso en el tiempo que se hacen los estudios. ¿Hasta cuánto tiempo ustedes esperan para tener el resultado del gamagrama e iniciar tratamiento? Fíjese, yo no laboro en IMSS, yo laboro en ISSSTE, pero igual estamos iguales. El gamagrama se tarda. Sí. Lo que yo hago es iniciar tratamiento, doctora. Inicio tratamiento y le doy al paciente la indicación de suspender el antitiroideo 7 días antes de programar su estudio. Ah, ok, ok. Ok, muchas Sí, gracias, sí, doctora. para no retrasar el tratamiento, sobre todo en Ujú. aquellos pacientes que tienen hipertiroidismos que fácilmente nos pueden llegar a la tormenta tiroidea. Exacto. Ok, gracias, Así doctora. es. De nada. Decíamos que en este grupo de edad vemos como entre paréntesis están los porcentajes. Podemos tener en cuanto a la presentación del hipertiroidismo, más o menos la mitad se presentan con hipertiroidismo manifiesto y la otra mitad con hipertiroidismo subclínico. O sea, también es un grupo de edad donde la aparición del hipertiroidismo subclínico es más frecuente. ¿Sí? Y bueno, la distribución entre hombres y mujeres ya con hipertiroidismo pues se parece, aunque es una patología igual mucho más frecuente ya si tomamos a población general, más frecuente en mujeres. Y la causa, decíamos, en este grupo de edad, vean cómo ya no es la enfermedad de Graves, sino la causa más frecuente se convierte el bocio nodular, ya sea con un adenoma único o con múltiples nódulos, ¿sí? De ahí sí sigue la enfermedad de Graves, ¿de acuerdo? Y ya después tenemos todas las otras menos frecuentes. La tirotoxicosis diatrógena, la inducida por yodo, las tiroiditis subagudas o dolorosas, la tirotoxicosis pues por consumo de levotiroxina, los adenomas productores de TSH, ¿no? Entonces, esta población va a requerir habitualmente realizar gamagrama para el diagnóstico diferencial. Dice, preguntan si cuando el ultrasonido tiene bocio simple difuso, un nódulo sin calcificaciones con red venosa en adulto mayor de 60 o 65 años con pruebas tiroideas normales, ¿hay posibilidad de malignidad? Bueno, la posibilidad de malignidad va a depender no solo de la edad y de si hay o no vascularidad en el nódulo, sino la decisión de tomar biopsia depende también del tamaño del nódulo y de algunas otras características. ¿Sí? Ahorita incluso lo vamos a comentar brevemente. Entonces, en el caso del hipertiroidismo, decíamos que vamos a tener con mucha mayor frecuencia este bocio multinodular tóxico. El porcentaje de pacientes con anticuerpos, pues obviamente va a depender de la causa. En los pacientes que tengan enfermedad de Graves, la presencia de autoanticuerpos, en este caso, midieron contra la tiroperoxidasa, pues será mucho más frecuente que en otras causas. Y las modalidades de tratamiento en este grupo de edad se mantienen, o sea, tenemos los antitiroideos, que es lo que más se utiliza sobre todo en enfermedad de Graves, el yodo radioactivo, que obviamente es de los que con más frecuencia se utiliza, o el de elección, en el bocio multinodular tóxico o en el adenoma tóxico. La cirugía menos frecuente en este grupo de edad, análogos de somatostatina, solo aquellos que tuvieron un tirotropinoma,
Pero vean como una buena proporción de los pacientes de este grupo de edad no se les deja ningún tratamiento inicial. Podría llamar la atención, pero esto puede estar en relación a que muchos de ellos se presentan, decíamos, con hipertiroidismo subclínico. Y en el hipertiroidismo subclínico, lo veríamos aquí a continuación, una de las recomendaciones que nos dan es valorar el impacto cardiovascular para decidir el inicio del tratamiento, mantener vigilancia con perfil tiroideo y en aquellos pacientes que tengan la TSH persistentemente por debajo de 0.1, iniciar tratamiento con una dosis baja de tiamazol. En estos pacientes de hipersubclínico nos recomiendan no el clásico de 15 a 20 miligramos diarios de tiamazol, sino 5 a 10 miligramos de tiamazol al día e ir ajustando el tiamazol dependiendo de la respuesta. El ajuste de la dosis de tiamazol también requiere, para valorar el impacto en TSH, un periodo de tiempo largo. Pero en el caso del tiamazol, podemos hacer los perfiles tiroideos aproximadamente cada 4 a 6 semanas, ¿de acuerdo? Para ver la recuperación de TSH. Biopsia y gamagrama. En el caso, perdón, estoy leyendo la duda del chat. Dice, entonces recomienda biopsia y gamagrama. En el paciente con nódulo tiroideo, ahorita lo vemos. Si les parece bien. De hecho, es nuestro último caso clínico. Son las 11, no sé si tendremos 5 minutos más para evaluar este último punto que es el nódulo Sí, tiroideo. doctora, tenemos 10 minutos más. Perfecto. Entonces, Sí, el otro ponente lo tenemos programado 11:20, me estaban comentando la comisión. correcto. Entonces, si es factible. Sí. Tenemos ahora el caso de José. Él tiene 69 años, previamente sano y acude por aumento de volumen localizado en el lado derecho del cuello. Él no tiene dolor ni síntomas compresivos. Siempre que encontramos nódulo tiroideo, es importante evaluar si hay síntomas compresivos. A la exploración física encontramos un nódulo de 2 centímetros, no doloroso, móvil, de bordes regulares y firme. Clínicamente nos preocupan aquellos nódulos fijos a planos profundos que no se desplazan cuando el paciente deglute, pétreos y que tienen bordes mal definidos o irregulares. ¿Cuál sería el riesgo de malignidad? Precisamente ahí está el cuestionamiento, ¿verdad? ¿Y cuáles son los estudios necesarios para su abordaje? Bueno, se ha visto que en el adulto mayor tenemos un aumento en la prevalencia de los nódulos tiroideos, aunque muchos autores han postulado menor riesgo de que el nódulo sea de cáncer. Ahora, los hombres tienen mayor riesgo de un cáncer y el cáncer es más agresivo en los hombres. Aquí sí es más agresivo en hombres que en mujeres. En adultos mayores, pues también el cáncer papilar de tiroides es el más frecuente, pero tiene mayor mortalidad. Y se ha visto que en los adultos mayores, las estirpes agresivas de los diferentes tipos de cáncer tiroideo son más frecuentes también. ¿Sí? El abordaje requiere perfil tiroideo. Cuando encontramos un nódulo tiroideo, perfil tiroideo obligatorio, adenoma tóxico requeriría antitiroideos. Igual decidir si se realiza o no una biopsia. Y el tratamiento, en caso de que ese nódulo no tenga datos de malignidad, pues puede ser con yodo radioactivo. Entonces, perfil tiroideo, ultrasonido tiroideo para evaluar las características. Y aquí tenemos una clasificación de TRADS que nos ayuda a evaluar características del nódulo y decisión de toma de biopsia. Si es necesaria, la biopsia con aguja fina y dependiendo del resultado de la biopsia, la vigilancia del nódulo, en algunos casos se repite la biopsia, en otros casos se puede hacer un tamizaje molecular
la decisión de hemitiroidectomía o de tiroidectomía total. Entonces, sabemos que los nódulos son más comunes en adultos mayores, ¿sí? Hay mayor riesgo de complicaciones asociados al tratamiento o a los procedimientos en este grupo de edad. También sabemos que hay menor riesgo de malignidad, pero que cuando es maligno, las estirpes histológicas pueden ser más agresivas y que tenemos en este grupo de edad mayor riesgo tanto de recurrencia como de metástasis. Entonces, todos estos factores los tenemos que considerar para la toma de decisiones, siempre también tomando en cuenta cuál es la preferencia, por así decirlo, de nuestro paciente o la inquietud de nuestro paciente. Decíamos que la evaluación del nódulo tiroideo debe de incluir pues, los datos clínicos, los factores de riesgo para malignidad, el ultrasonido, el perfil tiroideo para evaluar si se trata de un paciente con hipertiroidismo y probabilidad de adenoma tóxico, y pues si se presenta o no con síntomas compresivos. Se hace la biopsia y dependiendo del resultado de la biopsia se puede decidir si se hace un tamizaje molecular en algunos casos, si se va a realizar un tratamiento quirúrgico o únicamente la vigilancia de ese nódulo tiroideo. Ahora, ¿de qué depende la toma de la biopsia? Bueno, para eso decíamos que tenemos una clasificación que se llama de TRADS, que son básicamente las características ultrasonográficas de los nódulos tiroideos. Entonces, dependiendo del riesgo, ¿sí?, de malignidad demostrado por la clasificación de TRADS, es si se hace o no la recomendación de la toma de la biopsia. Vean cómo en nódulos que tienen TRADS 1, TRADS 2, no se recomienda hacer una biopsia del nódulo. En aquellos nódulos TRADS 3, TRADS 4, la recomendación de biopsia también depende del tamaño del nódulo. Por ejemplo, un nódulo TRADS 3 se realiza la toma de biopsia si mide más de 2.5 centímetros de diámetro. En el TRADS 3, si mide más de 1.5 centímetros de diámetro, ¿sí? Y en el TRADS 4 y 5 prácticamente a todos los mayores de 1 centímetro de diámetro. Entonces, la toma de biopsia depende tanto de las características ultrasonográficas del nódulo como del tamaño del nódulo. Sería más o menos como la respuesta a la duda que teníamos en el chat. Depende la biopsia, doctor, de qué tamaño tenga el nódulo de ese paciente y además de la vascularidad, de otras características que incluyen la ecogenicidad, la forma del nódulo, los márgenes y si tiene o no microcalcificaciones. El nódulo, así como lo describe en la duda del chat, por tener vascularidad va a un riesgo intermedio de malignidad. Si lo clasificáramos en TRADS, probablemente si no tuviera ningún otro criterio de alto riesgo de malignidad, que sean bordes lobulados o espiculados, microcalcificaciones, o que sea más alto que ancho, podría entrar en una sospecha leve de malignidad, un TRADS 3, y solo se biopsiaría, doctor, si tuviera un diámetro mayor de 2.5 centímetros. También esta clasificación del riesgo de malignidad existe por la Asociación Americana de Tiroides. Sí, las recomendaciones son muy parecidas. Y también las recomendaciones de la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos. Aquellos nódulos que no van a biopsia se vigilan porque estas clasificaciones son dinámicas, o sea, un nódulo que en un momento fue TRADS 2, en otro momento puede ser TRADS 3, si ese tumor va teniendo cambios y va adoptando características de mayor riesgo de malignidad.
Ahora, la vigilancia es con ultrasonidos alrededor de cada 12 meses. Aquí nos ponen varios escenarios clínicos de pacientes con nódulos tiroideos. Nos dicen, por ejemplo, paciente mayor de 65 años, relativamente sano. Incidentalmente se encuentra un nódulo de 1.2 centímetros en una tomografía. En el ultrasonido mide 1.3 centímetros, es TIRADS 4, ¿sí? Y que el abordaje sea lo menos invasivo posible y que solo se maneje el nódulo tiroideo de forma quirúrgica si fuera sumamente necesario. Y en este paciente, ¿sí? Se evalúa tanto la situación clínica del paciente como sus preferencias, ¿sí? Y por lo tanto, como se recomienda una biopsia en TIRADS 4 si el nódulo mide más de 1.5 centímetros, perdón, en este paciente se consideró razonable la observación con ultrasonido de control en 6 a 12 meses. Dice, pero si el paciente pues tuviera alguna duda, ¿sí? O algún resquicio como de inseguridad, se podría hacer la biopsia por aspiración. Y ya de ahí ir tomando las decisiones. Entonces es un grupo de edad en el que tenemos que ir considerando también las complicaciones de los procedimientos, de los tratamientos y en buena parte pues las preferencias de los pacientes en cuanto a el grado de invasión que van a tener. Concluyendo, pues el paciente adulto mayor con patología tiroidea requiere una evaluación cuidadosa, siempre valorar riesgos y beneficios del tratamiento. La clave está en tener un seguimiento estrecho, no obviar la vigilancia de los pacientes, siempre tomar decisiones con perfiles tiroideos, nunca empíricos en cuanto a los ajustes de dosis, siempre con perfiles tiroideos, doctores. Y bueno, por mi parte sería todo. No sé si haya alguna duda y tiempo para, si hubiera alguna duda, la podamos resolver. Perdón la interrupción, creo que se estuvieron formulando algunas preguntas, pero su micrófono estaba apagado. ¿Y sigue apagado el micrófono? Discúlpeme, doctora. Creo que no. Como que algo está ocurriendo, ¿verdad? Que no se escuchan. Y nos aparece como si su micrófono estuviera bloqueado todavía.
qué curioso. Pero bueno, ¿Puedo no sé hacer si alguna pregunta? tratando de revisar algunas que están aquí en el chat. Por ejemplo, dice, si encontramos un nódulo por ultrasonido sin síntomas y perfil tiroideo con hipotiroidismo subclínico, TIRATS 1, nódulo asintomático TIRATS 1 se vigila. No hay ningún problema. Y el hipotiroidismo subclínico, el tratamiento pues va a depender del nivel de TSH, recuerden. Va a depender del nivel de TSH del paciente y de la presencia o no de autoanticuerpos, si vamos a dar o no tratamiento a ese hipotiroidismo subclínico. Describir a un paciente adulto mayor en crisis mixedematosa. Apenas tuvimos una paciente que ingresó al servicio por una fractura de fémur y ya estando hospitalizada, alguien dijo, la veo rara. No supe quién fue, pero le hicieron un perfil tiroideo y sí. Voz ronca, totalmente ronca, somnolencia persistente, poca ingesta de alimentos, desorientación. De hecho, desde hace un año había sido catalogada como con algún tipo de demencia y cada vez menor movilidad, ¿sí? Ya cuando se le hizo la gasometría tenía la PCO2 elevada, no precisamente baja saturación de oxígeno ni hipoxemia, pero sí hipercapnia. Y el perfil tiroideo pues no dejaba lugar a dudas de un hipotiroidismo que se catalogó como un mixedema. Acuérdense que el paciente en coma mixedematoso pues no necesita estar en coma para que sea un hipotiroidismo grave. Sustitución con levotiroxina, glucocorticoides. Y no sé, un paciente con TSH de 33, T4 libre de 0.66, se inicia igual la dosis a 25 microgramos. Si es adulto mayor, a este paciente con este TSH de 33 y T4 libre de 0.66, si no tiene características de mixedema o síntomas graves de hipotiroidismo, le podemos iniciar con 50 microgramos, ¿sí? No 25, podemos iniciar, yo le iniciaría con 50 microgramos. El incremento se puede hacer un poquito más veloz, 50 microgramos por semana, hasta normalizar la TSH. Si en un punto el paciente tiene características de hipotiroidismo grave o de mixedema, ahí está totalmente justificado iniciar con dosis de 100 microgramos. Perdón. Y ya dependiendo de los cambios en TSH, ir haciendo los ajustes. ¿De acuerdo? Muy bien, No sé doctora. si No hay sé, alguna otra duda. creo. Una pregunta, por favor. Hola, Ajá, hola, adelante, sí. doctora. ¿Qué tal? Mire, a mí me llama la atención que, o quisiera saber más bien, cuando los pacientes están con su dosis fija de levotiroxina, ¿hay algún síntoma o alguna manifestación clínicamente que yo pueda decir o sospechar, sabes que su dosis ya se está saliendo ya necesita más dosis o menos dosis? Porque pues clínicamente es con lo que nos guiamos, ¿no? Porque estar haciendo perfiles tiroideos, pues a veces tardan hasta 6, 8 meses, ¿no? Hay síntomas clínicos que me sugieran, ¿sabes qué? Si se está subiendo, le falta más dosis o es menos dosis. Sí, bueno, los cambios o los síntomas que se han visto como más frecuentes en los pacientes cuando la dosificación no es la correcta, incluyen pues la fatiga. Desafortunadamente es muy subjetivo ese síntoma, pero la mayoría de ellos se quejan de fatiga. También las palpitaciones y en el caso tanto de la sobredosificación como de la falta de levotiroxina, mialgias o artralgias. Son como que puntos claves que nos pueden indicar que la dosificación ya es la correcta.
pero no debemos de hacer ajustes de dosis sin perfil tiroideo, doctora, porque síntomas son así tan vagos, es muy difícil decir, esta fatiga es porque le falta o esta fatiga es porque le sobra. O es muy difícil decir, se le está cayendo el cabello porque le falta o se le está cayendo porque le sobra, porque en ambas situaciones podemos tener síntomas que se traslapan. Entonces, siempre que sospechamos que la dosificación ya no es adecuada, lo ideal es hacer el perfil tiroideo. Sí es un poquito complicado a veces, pero eso es lo ideal, hacer el perfil. Gracias. De Muchas nada. gracias, doctora Ana Lilia. Por cuestión de tiempo, vamos a dar por terminada la ponencia. Creo que se disiparon todas las dudas. Le agradecemos mucho su presencia aquí en el colegio. Le estamos mostrando su reconocimiento que en breve se le hará llegar por correo electrónico. Y pues un gusto tenerla aquí con nosotros. Es un honor también para nosotros. Y pues bueno, luego nos pasa sus datos de contacto si tiene consulta particular, porque creo que para todos sería bueno recomendarla, nuestros pacientes o hasta nuestros propios familiares. Muchas Gracias, gracias, doctora. muy amables, gracias y que tengan excelente día. Muchas gracias. Compañeros, nos trasladamos a la siguiente ponencia, por favor, en el siguiente link. Gracias. No le va a comenzar ni darle nada.